Bueno, yo soy profesor en la UCA y en la UBA, Civil 1, de hecho Civil 1, que es la primera materia, y hice mi tesis doctoral sobre el diagnóstico prenatal y sus implicancias jurídicas hace 10 años, o sea, se cumplió 10 años la tesis. Cuando Ciro me convocó, me pareció muy interesante, así que un gusto, realmente gracias Ciro por la confianza y bueno. Me pareció interesante traerles unos casos que sean disparador, en realidad son 4 casos que en realidad son como un disparador para una serie de tópicos que por un lado van a ser demasiado abiertos, o sea, no sé si vamos a lograr cerrar temas, o sea, no es que vamos a ver un tema y lo vamos a cerrar y nos vamos a ir con una cosa así resuelta, pero por el otro, la apertura y la variedad de cuestiones que vamos a tratar o que van a ir saliendo van a permitir advertir lo que para mí es uno de los elementos centrales, es que en el debate hoy de las biotecnologías, nosotros en la Argentina estamos demasiado, digamos, sesgados y entrampados por el debate estricto del problema de la infertilidad, que es un problema que se debatía en los años 80 y que sobre todo después del año 2000 con la secuenciación completa del genoma humano el mundo viró lo que podríamos decir como de la infertilidad al deseo reproductivo y del deseo reproductivo hacia la idea del transhumanismo, hacia cuestiones que rozan la ciencia ficción, pero que están mucho más presentes de lo que uno imagina, digamos. Y en general el debate legislativo en Argentina ha estado, que yo lo he seguido muchísimo porque trabajé trabajé antes en legislatura, pero después fui asesor en Cámara de Diputados, en comisiones, y estuve cerca siempre de debates, siempre hice seguimiento legislativo durante muchos años bajo una comisión que tenía incluso el Episcopado Argentino de seguimiento legislativo. Siempre estuvo centrado en la fecundación in vitro pensando en la infertilidad. Y entonces esto es un sesgo que me parece que ha impedido que se debatan inteligentemente otras cuestiones y bueno, parte de eso es lo que vamos a conversar acá. ¿Está bien? Yo elegí estos casos, pero que son como 4 ejemplos de temáticas en diálogo. ¿Está? Bueno, a ver si quiere alguien leer el primer caso. Dale, Los padres de un niño discapacitado que sufre una enfermedad crónica interpusieron una acción de amparo a fin de lograr que la obra social demandada cubra el tratamiento de fecundación asistida necesario para tener un nuevo hijo que sea histocompatible con su hermano enfermo y de ese modo poder realizar un trasplante de células. El nuevo hijo será dador de tejidos para su hermano enfermo. Para seleccionar al nuevo hijo, hermano del niño con discapacidad, se propone realizar un diagnóstico genético preimplantatorio de todos los embriones que se conciban in vitro. El juez de primera instancia hizo lugar a la acción de amparo impetrada. La Cámara modificó el fallo apelado solo respecto al destino que debía darse a los embriones sobrantes de la práctica autorizada. Bien, este caso es del año 2008, perdón, publicado en 2009, y bueno, ciertamente han pasado más de 10 años, pero la cuestión sigue abierta, digamos. Entonces, acá el telón de fondo que vamos a ir viendo en los casos es cómo se puede seleccionar las características de la descendencia. O sea, vamos a empezar a ver que hay una cantidad de herramientas técnicas disponibles que permiten elegir las características de la descendencia. Con más o menos precisión, con más o menos, diríamos, éxito. La primera, esto se llama biomédicamente, esto tiene algunas películas famosas, como La decisión más difícil, una película que uno es lacrimógena, obviamente esto tiene un montón de temas abiertos, que ustedes me podrán decir, ¿no? Así, bueno, concebir un embrión, un hijo, o sea, acá es tener un hijo al que de alguna manera elegimos por sus características para ser dador de tejidos. Acá la selección de características no es por el hijo en sí, o sea, como diciendo, bueno, yo busco un niño enfermo o sano, como va a ser los casos que siguen, sino porque va a convertirse en dador de tejidos, en el medicamento que salva a su hermano, ¿no? Por supuesto, esto tiene un montón de condimentos humanitarios,
de sensibilidad, podríamos decir, bueno, qué dramático, pero a su vez aparece esta cuestión de la dignidad del ser humano, es decir, qué significa venir a la vida para ser dador de un hermano que está enfermo. Acá el fallo tuvo como particularidad que se ocupó de los embriones, o sea, este tema de los embriones sobrantes es una característica en general de la jurisprudencia en Argentina, salvo hasta este año, que ha habido ahora un fallo en abril de este año que autorizó destruir embriones abiertamente, un fallo en La Plata, una jueza en primera instancia. Hasta esta sentencia yo nunca había identificado una sentencia que en Argentina dijera autorizo a destruir embriones. Ocurre, digamos, que los centros puedan, no sabemos qué hacen, o sea, cuando firman el contrato que dice, señores, usted después deja de pagar, nosotros hacemos con los embriones lo que vamos a hacer, pero nunca lo han dicho, ni abiertamente. Uno no puede encontrar una declaración de un médico que haga fecundación in vitro que diga yo hago destrucción de embriones y procedo de esta manera, ni de una sentencia judicial hasta esta de La Plata. Pero ese es el tema clásico de debate, más es el tema más cercano a lo celeste, diríamos, o sea, a la discusión de la vida. Pero fíjense que aquí aparece un elemento que es la selección de los embriones, o sea, con qué criterio elijo, y la técnica que puedo hacer de diagnóstico preimplantatori. ¿Cuál es la característica de esta técnica? Que la fecundación in vitro genera una ventana de tiempo entre concepción e implantación. Concepción vamos a usar como fecundación, ¿tá? Sabemos que concepción está sujeto a debate, pero nos dedicaríamos todo el encuentro a discutir otro tema. Genera una ventana de tiempo la fecundación in vitro, que necesariamente abre la cuestión de la selección. ¿Por qué? Porque yo, si tengo esa vida concebida en el laboratorio, ¿cómo no la voy a someter a algún tipo de escrutinio de sus características? Claro, ese escrutinio puede ser morfológico, que es el análisis del laboratorio que hace con un microscopio y mira su regularidad, es una composición, se mira la regularidad en su composición morfológica, entonces dicen, bueno, si tiene tales y tales, le ubican un porcentaje de regularidad de la conformación celular del embrión. Eso lo hacen siempre, y ahí está la clasificación, se llama embryo scoring, se le coloca un puntaje al embrión, A, B, C, D, y de acuerdo a ese puntaje el embrión queda, por así decirlo, considerado dentro de los transferibles o no. Pero el genético acompaña ya no solo lo morfológico, yo miro características, sino ya me meto dentro del genoma. Y acá entra todo un menú de posibilidades donde efectivamente el grado de profundidad del estudio genético dependerá de los fondos, o sea, porque claro, hay paneles de enfermedades que se financian, entonces bueno, yo tengo plata para pagar el panel de fibrosis quística, tal y tal, los más básicos, listo, estos quedan cubiertos y entonces entran dentro del análisis que se hace o no. Y si no, ya más a fondo, con más profundidad y buscando ciertas características y eso. Entonces, primer caso, estamos en el caso de embrión ya concebido, ventana de tiempo generada por la fecundación in vitro y selección de embriones. La selección de embriones, ¿qué me permite? Me permite descartar a los no deseados, que es una manera de elegir, o sea, yo cierto tipo de embriones que por su composición genética no me interesan, los descarto, o elegir algunos. Claro, yo no llego a performar, a modificar ese embrión para que salga con una. Me juego el alea a la concepción, o sea, hay un alea intrínseco a la concepción, como cuando alguien tiene un hijo con su pareja y el hijo viene a la vida con unas ciertas características que no podemos del todo modificar. Entonces, en el caso 1 estamos todavía en el caso de análisis de un embrión ya concebido. Discúlpame, ¿el periodo de ventana cuándo se terminaría según esta concepción? No, bueno, nosotros quiero decir que hoy en día la técnica genera un momento de fecundación hasta la implantación. La implantación, hay distintos criterios, hay
en la literatura de los especialistas en estas técnicas discuten. Hay quienes dicen, no, recomendamos transferir al día 2, al día 3, al día 4, al día 5, de acuerdo a no más allá del 5 o 6, en términos de finalidad reproductiva. O sea, porque por otro lado está el debate en otros países, por ejemplo en Gran Bretaña, de los usos de los embriones con finalidad de investigación. Entonces, en cuyo caso vos no te preocupas si lo transferís, y en Gran Bretaña, por ejemplo, se lo dejan desarrollar in vitro hasta el día 14. Y de hace un par de años a esta parte, por ley, hay una serie de científicos que vienen diciendo, déjennos correr ese límite del día 14. ¿Por qué? Porque queremos investigar más allá del día 14. Hoy la ley de 1990 es un límite para nosotros que queremos seguir investigando más allá del día 14, lo cual revela que el famoso día 14 es una arbitrariedad, porque fue la arbitrariedad de 1990 que les convenía en aquel momento, en 1985 en realidad, porque tiene un origen en un informe Warnock, pero hoy están revisando el informe Warnock diciendo déjennos seguir para ver cómo sigue la evolución pasado el día 14. Entonces, en términos de biotecnológicos absolutos, diríamos, no tienen límite. En términos legales, algunos países colocan este límite, el día 14. En términos de nuestro país, uno podría interpretar que toda técnica debería aplicarse con fines reproductivos y no sería admisible. Nuevamente, nadie dice que hace embriones para experimentar, entonces no se van a encontrar que alguien lo diga. Tampoco hay una norma que diga está prohibido. Hay una norma que dice que las técnicas se aplicarán para la consecución de un embarazo. Yo de ese artículo, de la ley 26862, deduzco que la finalidad de la técnica siempre tiene que ser para conseguir un embarazo y que no estarían excluidas las técnicas para hacer embriones para investigación. Pero en este criterio el periodo de ventana podría finalizar en el freezer, en el sentido de si no lo voy a implantar ni nada para el congelador. Ah, no, absolutamente, sí. Plazo, duración del congelación puede ser definido. Sí. Digamos, en el caso 1, sí, si nos preocupara, si nuestra pregunta no fuera la del bebé de diseño, iríamos al problema de los embriones congelados, que no hay un límite. En Inglaterra tienen 5 años, nosotros no. El proyecto este de Filmus que está dando vueltas, que es muy afecta profundamente la cuestión esta de los embriones, 10 años con el motor. Bien, vamos a casos, así después entramos a la discusión. ¿Quién quiere hablar? Bueno, una encuesta entre clínicas de fertilidad en Estados Unidos en 2006 indicó que en 4 de las clínicas relevadas se proveyeron procedimientos de reproducción humana asistida para ayudar a familias a concebir hijos con una discapacidad. Los 2 casos que motivaron estas consultas son la sordera y el enanismo. La cuestión despertó un debate bioético en torno a los límites de la aplicación de la técnica. Quienes justifican el planteo señalaron que consideraban que podían guiar y nutrir con más comprensión a sus hijos si comparten la misma discapacidad. Una de las formas de buscar determinar las características del hijo es seleccionar los gametos en función de los antecedentes genéticos para maximizar las opciones reproductivas. Así, en un caso, se seleccionó a un dador de gametos masculinos con 5 generaciones de sordos para lograr que se concibiera un hijo sordo. La cultura de la sordera es muy fuerte en Estados Unidos y estas personas sordas querían tener un hijo sordo, lo querían cuidar, darle cariño, educar y nutrir, como dice ahí, con la sordera. Y claro, obviamente que acá esta segunda técnica es selección de gametos. Acá ya elegimos los gametos con los que vamos a generar embrión. Porque en el fondo los gametos que son como la materia prima de un embrión. Pues uno se pregunta, ¿qué es un embrión? Es un organismo vivo que resulta de la fusión de 2 células haploides que llamamos gametos y que son como la materia prima del embrión. Claro, acá vamos a entrar que el telón de fondo de este encuentro va a ser ¿qué es tener un hijo? Así como Aguirre los dejó con la pregunta de ¿qué es la muerte? La pregunta que yo le voy a dejar es ¿qué es tener un hijo? ¿Es fabricar un cuerpo o hay valores humanos
inherentes a la dignidad que conllevan una exigencia de justicia, porque estamos en un ámbito legislativo o en un ámbito donde yo pueda decir que como derivación, casi diríamos, de exigencia justa de la dignidad, por la corporeidad, por los valores que involucra transmitir la vida, tenemos, y acá voy a ser muy preciso, un fuerte interés público en regular en orden al bien común la intermediación técnica de la procreación. Entonces, el telón de fondo va a ser la procreación humana. ¿Es regulable? Bueno, no. La gente tiene hijos y es libre de tener hijos con quien quiere cuando quiera, por suerte, digamos. O sea, no llegamos a ese nivel. Ahora bien, la fecundación in vitro alega esta intimidad de la procreación y se respalda en esa intimidad para que no la regulemos. Pero mi tesis es que desde el momento en que hay una intermediación técnica en el proceso procreativo, nos escapamos de ese ámbito de intimidad y de gratuidad que tiene la procreación natural y entramos en la esfera de lo técnico, de lo que es controlable según parámetros objetivables, mensurables y absolutamente sistematizables con la idea de operación biotecnológica. Porque el concepto de operable es aquello que yo puedo sistematizar y modelar conforme una cierta, digamos, racionalidad. Entonces, eso tiene un debate bioético. Hay un profesor de Harvard que se llama Glenn Cohen, que tiene recontraestudiado, tiene 2 papers. Él critica la tesis de regular la fecundación. Él dice, hay varios modelos por los cuales vos podés regular la fecundación in vitro, y el de best interest, es decir, el de mejor interés del niño, no sería el mejor él tira a la mesa el problema del non-identity problem. Es decir, vos estás diciendo que el mejor interés de un niño que no existiría si no fuera así. Entonces, o sea, es imposible medir vida contra no vida. Entonces, ya existe y eso ya es por sí algo tan impagable o tan grande que, digamos, no se puede comparar con el no existir, digamos. Pero lo primero que quería traerles es la idea de libertad reproductiva. O sea, cómo aparece desde un lugar inesperado, como las personas con discapacidad, un cuestionamiento a la lógica que nosotros traeríamos de fijar las características. Ahora, maximizada la idea de autonomía, no hay un límite. ¿Por qué le pondrías un límite a estas personas con discapacidad si vos tienen a disposición la técnica? Lo que ellos dicen, incluso es más, retrucan y dicen, no me patologices, porque si vos me incorporás una lista de patologías que están vedadas de poder acceder a la técnica, vos me estás convirtiendo en alguien discriminado y estás, este se llama el argumento expresivista. El argumento expresivista es, estás enviando un mensaje a todas las personas con discapacidad, que lo hemos usado en el aborto, yo lo usé en mis exposiciones en aborto, que es, le estás enviando un mensaje a todas las personas con discapacidad de que su vida no vale tanto como para que alguien tenga un hijo con tus características. Por supuesto que nosotros consideramos que es un daño la persona con discapacidad, o sea, sería, porque esto es una tensión inherente hoy al colectivo de discapacidad. El colectivo de discapacidad exalta la autonomía y parece la igualdad, pero no deja de alienar la superación de la deficiencia que está de base, porque aún la convención usa la palabra deficiencia. No, o exigir un cuidado especial como un derecho social. Exactamente, o sea, que tiene como base. Ahora, entonces, lo primero que quería traerles a la colación es que acá aparece la libertad reproductiva, pero de un lugar que no esperaríamos, que es tener un hijo con discapacidad. Por el otro lado, desde el lugar de de mejor interés, aparecen los que dicen, bueno, muy bien, en realidad, y eso ya nos lleva al caso 3, pero ahora lo adelanto, es, en realidad los padres deberían tener el mejor hijo posible. Hay un autor que se llama Julian Savulescu. Savulescu es un bioeticista y uno de los expertos, de los que suele discutir en el ambiente transhumanista, que suele decir, bueno, en realidad existe un principio de beneficencia procreativa. O sea, yo no comparto lo que dice Savulescu, les digo un poco los términos. Savulescu dice
Bueno, la beneficencia procreativa sería que los padres debieran tener el mejor hijo posible, de acuerdo a la tecnología vigente en este momento. Y esto se asocia con un factor regulador enormemente importante que solemos soslayar, que es la responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque si existe esta tecnología y los padres, no obstante conocerla, deciden tener un hijo por vía natural, no se les podría, para la lógica de Sabulesco, hacer un juicio de daños y perjuicios, porque ustedes, teniendo a la disposición la tecnología que evitaba que ustedes, por ejemplo, enfermedad ligada al sexo o algún tipo de patología que saben, no lo hicieron, el hijo podría demandar a los padres por haberlo, digamos, concebido con una enfermedad que podrían haber evitado, en quiebre de este principio de la beneficencia procreativa. Claro, nuevamente lo mismo. Si nosotros permanecemos en el ámbito de la procreación natural, la procreación natural garantiza por su alea inherente, garantiza una gratuidad de la transmisión de la vida, una originalidad de la transmisión de la vida, que repele con claridad cualquier amenaza de juicio de daños y perjuicios, porque venir a la vida tiene algo de aleatorio, o sea, ¿por qué me hicieron así mis padres y no de esta otra manera? Y qué sé yo, o sea, yo no les puedo reclamar a mis padres que me hubiese gustado. Ahora, si mis padres y el sistema jurídico, porque acá está el sistema, perdón, y la biotecnología está disponible, y el sistema jurídico no invalida esto. La pregunta es, existiendo la intermediación técnica, que es una opción, que no está vedada por el sistema de ordenamientos, ¿no se convierten los padres en responsables bajo la lógica de los daños civiles, de la concepción de un niño? La diligencia, digamos. La diligencia de vida, es una mala praxis. Sí, yo